Buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Callao. Recibe usted un cordial saludo, que la gracia y la misericordia de Dios sean derramadas sobre sus vidas y sus familias. Realmente es un gozo para nosotros continuar compartiendo la palabra de Dios, basados en 1 Corintios, en el capítulo 1, y en esta oportunidad reflexionaremos y meditaremos desde el versículo 10 al 12. Pero antes, recordando lo que se ha venido compartiendo en los versículos anteriores acerca de la forma muy especial como Pablo se dirige a la iglesia, a pesar de que más adelante vamos a ver los problemas que se habían suscitado. Una iglesia que, como veremos, dividida, una iglesia con casos de inmoralidad sexual, una iglesia que vivía en desorden. Sin embargo, el apóstol Pablo va a decir que era la iglesia santa por medio de Dios, es decir, una iglesia que había sido apartada para Dios, separada del mundo y del pecado, para vivir una vida en santidad. Pero también, como hemos venido escuchando, acerca de los dones espirituales, ¿sí? Los dones espirituales son el regalo que viene de Dios para de esta manera enriquecer a su iglesia, y estos dones sirvan para glorificar a Dios y edificar también la iglesia de Jesucristo. De manera que esta iglesia había sido bendecida con muchos dones espirituales. Pablo lo resalta, y en el versículo 9 habla acerca de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, como que en su gracia Dios ha podido derramar los dones en su iglesia, en este caso la iglesia de Corintios. Y por lo tanto, ahora nos ocuparemos en la meditación de la palabra en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 10 al 12. Entonces leemos juntos la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero pues decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bien, Pablo, después de hablar acerca de la santidad y de los dones de la iglesia, Pablo va a enfrentar un problema que consideramos muy delicado en la iglesia de Jesucristo. Va a hablar acerca de la división, va a hablar acerca de una iglesia que estaba teniendo problemas entre los hermanos, y esto indudablemente estaba causando una fragmentación dentro del cuerpo de Cristo. Pero de una manera muy tierna, siendo Pablo en este caso muy duro y muy fuerte, de una manera tierna se dirige a los hermanos de Corintios y va a decirles: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Da las primeras palabras el apóstol Pablo. Se dirige entonces a la iglesia con palabras de ruego y de súplica para hacerles ver y entender a los hermanos lo que ellos tienen que hacer. Pero lo hace considerando que debe ser importante que el ruego y la súplica que él va en este caso va a manifestar, es dirigiéndose a los hermanos para hacerles ver la situación en la cual está viviendo, y está hablando del nombre de Jesucristo. Sí, porque el nombre de Cristo, frente a algún problema, en este caso como hemos leído, de división, de una iglesia que está en disensión, ellos tenían que considerar y mirar a Cristo, que Él enseñó a sus discípulos lo importante que es vivir en unidad. Por eso dice: conduzcámonos, en otras palabras, y miremos a Cristo, para no continuar ni seguir en este error, o mejor dicho, en este pecado que es la desunión. Y entonces el ruego y la súplica en el nombre de Cristo y por amor a Cristo es que ellos, dice, sean que todos hablen de una misma cosa, que no haya divisiones, que estén perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo corazón. Aquí hay algunas cosas que él resalta, como que habléis, dice, habléis, penséis en una misma cosa y tengáis un mismo parecer. Entonces, aquí une Pablo tres cosas importantes: que el pensamiento, que el hablar y el parecer estén, que estén en una misma concordancia, que estén unidos en las cosas que ellos van a hacer, y que no los dividan. No se nos dice exactamente cuál es el problema de la división que se está suscitando en la iglesia. Pero Pablo empieza con palabras afirmativas, palabras alentadoras para decirle: piensen, hablen, tengan un mismo parecer, es decir, mantengan un mismo sentir a pesar de la diversidad de opiniones que puede haber en una congregación. Uno puede opinar otra cosa, otro puede querer otra cosa. Sin embargo, Pablo va a decir: únanse, pónganse de acuerdo para que hablen lo mismo, para que piensen lo mismo, para que en sus opiniones vayan todos en una misma dirección. Porque cuando no sucede las cosas así y cada uno quiere hacer lo que quiere, entonces ahí es donde surge la división. Entonces, Pablo, ¿cómo se entera de esto? Entonces Pablo se entera porque dice que había sido informado. Pablo había recibido las noticias de la familia de Cloé. No sabemos quién es, indudablemente. Consideramos que podría ser una hermana en la fe. Algunos dicen podría ser un miembro de la iglesia de Corinto, otro una persona que trabajaba entre los hermanos y por ahí escuchaba lo que estaba viviendo la iglesia. Entonces, lo cierto es que a oídos de Pablo llega esta desgarradora noticia que hay entre los hermanos contiendas, hay disensión, hay pleitos, hay fracturas, porque en el original quiere decir esto que cada hermano, hermana, se estaba desgarrando o rasgándose, en otras palabras, los vestidos. Esto quiere decir la palabra aquí, en este caso, contienda, ¿no? Es decir, no se refiere tanto al pleito, a la disensión que hay, sino que este pleito y disensión está llevando a los hermanos a dañarse emocionalmente, a desgarrarse interiormente con las palabras, con las actitudes, por cuestiones o cosas que no se nos explica, pero que está afectando el cuerpo, que está afectando la unidad. Y en esto me hace acordar que en una oportunidad estábamos en reunión con unos hermanos, esto fue en otra congregación, y se suscita una discusión porque un hermano quería poner las sillas de una manera y la maceta que adornaba la iglesia de otra manera. Y entonces entre ellos hubo esta discusión, como ellos eran líderes, y surgió allí un problema. Hubo entre ellos discusión, a tal punto que ya no se querían hablar o no se miraban, porque uno quería poner las sillas de una forma, el otro las macetas que adornaba la iglesia de otra forma, y no se pusieron de acuerdo, no había un mismo sentir, un mismo parecer, no hablaban de una misma cosa. Entonces tuvimos que hablar independientemente con cada uno de ellos para que las cosas no tuvieran un mayor resultado negativo. Y entonces esto es lo que suele suceder. A veces damos lugar al diablo cuando no nos ponemos de acuerdo y cuando queremos hacer lo que bien nos parece y queremos imponer las cosas queremos imponer que se hagan las cosas como nosotros queremos o como nos parece, sin llegar a un acuerdo en común. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, mis amados hermanos. Y de esto tenemos que cuidarnos, porque si bien es cierto, si no
nos unimos, si no nos ponemos de acuerdo, si no hablamos y vamos y apuntamos a una misma dirección, a pesar de la diversidad de opiniones o de criterios que tengamos, entonces vamos a atropellarnos, vamos a dañarnos, vamos a desgarrarnos interiormente, porque esto quiere decir, ellos estaban desgarrando, ellos estaban dañando interiormente por alguna razón que los estaba llevando a dividirse. Y eso Pablo va a decir, dice, quiero decir que cada uno de vosotros, entonces Pablo explica aquí la forma en cómo ellos reaccionaron, equivocada por supuesto, de una forma en el cual estaban siendo partidistas, en el sentido que uno decía que era de Pablo, el otro de Apolo, el otro de Cefas y el otro era de Cristo. Es decir, cada uno hacía mención partidariamente de a quién pertenecía. Uno decían a Pablo, probablemente porque Pablo era el que daba inicio y con la ayuda del Espíritu Santo fundaba las iglesias, y era un hombre de renombre que con autoridad compartía la palabra, y la talla espiritual de Pablo era tremenda porque era un hombre que evangelizaba, que enseñaba y que con toda la autoridad de Dios podía hacer la obra de Dios de una manera efectiva, como ahí lo revelan sus cartas cuando las escribe en el Nuevo Testamento, aproximadamente 13 cartas o epístolas llamadas también. Entonces unos decían, yo soy de Pablo, otro de Apolos, un gran predicador, expositor de la palabra, que tenía indudablemente esa capacidad de exponer y dar a conocer de una manera efectiva el mensaje de Dios. Entonces otros eran partidarios de Apolos, otro de Cefas. Cefas, una palabra aramea que quiere decir, se refiere a Pedro el apóstol. Otros decían, bueno, Pedro para nosotros es importante porque ha estado con el Señor Jesús, ha sido su discípulo cercano, el que más confianza, en quien Jesús tuvo más confianza con él, juntamente con otros dos llamados Jacobo y Juan. Entonces hacían hablar de que tal vez Pedro era la persona más importante, por eso decían que eran de Cefas, en este caso de Pedro. Y por último, también van a hablar los que decían yo soy de Cristo. Bueno, estas personas indudablemente al decir yo soy de Cristo no necesariamente quiere decir que estaban bien, sino que hacían alarde de la espiritualidad con que ellos podían o estaban afirmando ser. Somos de Cristo, no seguimos a hombres, seguimos a Cristo, seguimos a Dios, pero no se daban cuenta que estaban también siendo partidistas. Bueno, hermanos, en conclusión, podemos decir que ninguno de ellos podemos decir de que hacía alarde de a quién pertenecía, sino que parece que habían intereses ahí personales. Parece que había en el corazón de cada uno de ellos, al manifestar que unos eran de Pablo, de Apolo, de Cefas, de Cristo, habían en ellos esa arrogancia de decir, bueno, yo tengo aquí el derecho, tengo la facultad de decidir de quién soy. ¿No nota usted en el fondo en estas personas que declaraban ser de uno y de otra persona, ahí cierto orgullo, cierta altivez de corazón, para decir que uno sabe más que otro, que uno está en la capacidad de hacer las cosas mejor que otro? Probablemente, hermanos, esto pensaban ellos en su corazón. Pero quisiera terminar con algunas preguntas que creo que ellos nos van a ayudar a reflexionar y a meditar acerca de esta situación dolorosa, de ruptura y de fractura que estaba sufriendo la iglesia de Corinto. Por eso que Pablo,
de una manera reflexiva, en el versículo 12 va a preguntarles, va a cuestionarles a través de preguntas si realmente lo que estaban haciendo, la forma como afirmaban ser de uno y de otro estaba bien. Pero preguntas como, querido hermano o hermana, estamos fomentando la división y diciendo usted, yo soy partidario de este pastor o del otro pastor, ¿cree que eso es correcto? Hermano, hermana, creo que tenemos que cuidar mucho el corazón. Podemos apreciar si es un líder, un pastor, pero debemos tener cuidado de ser partidistas. Mi querido hermano, hermana, esto es importante que entendamos, porque estaríamos dividiendo la Iglesia de Cristo de esta forma. Sí, podemos apreciar, podemos estimar a los pastores, pero no podemos de ninguna manera entronarlos y decirles que él enseña mejor, que él predica mejor, que él me aconseja mejor, que él es el mejor dentro de la congregación. Hay que tener mucho cuidado, querido hermano, hermana, con este tipo de afirmaciones que pueden dañar y fracturar el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo no, indudablemente, como dice el apóstol Pablo, no está dividido. Él nos llama más bien a la unidad y no a la división. Tengamos mucho cuidado, hermano, hermana, más bien creo yo que debemos fomentar la unidad, debemos ponernos de acuerdo para hacer lo que tenemos que hacer, debemos tener una misma opinión, debemos hablar lo mismo y apuntar hacia una misma dirección, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Cuidemos nuestro corazón, cuidémonos, amados hermanos, que una situación como esta, de contienda, de disensión, de rasgarnos interiormente, de dañarnos, divida la iglesia. Porque entendamos que no ignoramos las maquinaciones y las estrategias que tiene el diablo, porque él lo que quiere es dividir a la iglesia, hacer de que entre nosotros haya contienda, disensión, pero somos llamados a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Recuerda que Jesús oró por sus discípulos: Padre, que sean uno como tú y yo somos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirles también, antes de orar, no olvide usted de nuestros cultos del día domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Ya regresamos a reunirnos en estos horarios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Así que, mi amado hermano, hermana, lo esperamos este domingo para participar de la Cena del Señor, pero también para participar del tiempo de ayuno y oración al cual Dios nos llama. Amén. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseñas, Señor, y nos llamas a la unidad, no a la división, a tener mucho cuidado, Señor, cómo nos conducimos, cómo nos relacionamos unos a otros, que hablemos lo mismo, que tengamos el mismo pensamiento, la misma opinión, que apuntemos hacia una misma dirección cuando vamos a hacer la obra tuya. Señor, danos un mismo sentir por el Espíritu Santo. Ayúdanos, fortalece la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, mis amados hermanos.